Las luces del salón se apagaron de golpe. Un murmullo recorrió toda la gala. En la pantalla gigante no aparecieron fotos de homenaje, sino un video escalofriante. Un puño cubierto de tierra golpeando con desesperación desde debajo del suelo. Un rostro ensangrentado, casi irreconocible, susurrando con voz quebrada. Me enterraron vivo. Y fueron ellos. Un grito colectivo retumbó en la sala. Las copas se estrellaron contra el piso mientras los invitados se levantaban sin poder creer lo que veían. De repente, las puertas se abrieron de par en par. Un hombre emergió de las sombras, con un traje gris, pasos firmes y una mirada tan filosa como una navaja. El silencio lo cubrió todo. Era León Falcón Herrera, el hombre que todos creían muerto. Avanzó hacia el podio, arrojó con fuerza una carpeta gruesa y, con una voz temblorosa por la emoción pero firme como el acero, declaró: esta es la verdad, esta es la traición. Aquí están las firmas falsificadas, las cuentas robadas, y aquí están los culpables. La cámara enfocó a Verónica Salazar y Clemente Álvarez, sus rostros lívidos, los ojos abiertos de par en par por el terror. La copa en la mano de Verónica cayó y se hizo añicos contra el suelo. En ese preciso instante, 2 agentes de policía entraron al salón. Verónica Salazar, Clemente Álvarez, quedan arrestados por intento de homicidio, fraude y conspiración. El público estalló en gritos. Los flashes de las cámaras iluminaron la sala, y el caos se apoderó de todo. Y en medio de aquella tormenta, León levantó la cabeza y murmuró con firmeza: hoy, la tumba que cavaron para mí se ha convertido en la suya. Yo soy León Falcón Herrera. Ese nombre antes tenía peso. Presidente de un consorcio médico. El hombre de las conferencias lujosas, de los discursos que prometían cambiar el mundo. Pero cuando abrí los ojos en aquella oscuridad húmeda, ese nombre ya no significaba nada. Yo era solo un traicionado, con las manos atadas, arrojado a un hoyo y enterrado como un animal muerto. No sé cuánto tiempo estuve bajo tierra. Solo recuerdo la sensación de asfixia, el latido desbocado de mi corazón y un pequeño tubo de hierro oxidado, la única ventilación que me mantenía con vida. Grité hasta quedarme sin voz, pero la tierra devoraba mis sonidos. Recé, llamé a Millo. Juan Pablo, le había prometido que esa noche cenaríamos juntos, que construiríamos un cohete modelo. Esa promesa se aferró a mí en la oscuridad, como el único hilo que me mantenía fuera del abismo. Al segundo día, mi garganta ardía, mis labios sangraban. Solo pude balbucear 2 palabras: agua, por favor, agua. Necesitaba agua. No creía que alguien allá arriba pudiera escucharme, pero justo cuando la desesperación me devoraba, escuché pasos. Una voz infantil, una voz de mujer resonó, temblorosa pero decidida. Y entonces unas gotas de agua helada cayeron por la rejilla, mojando mis labios. Bebí como un moribundo que encuentra una fuente. No era solo agua, era la promesa de que no había sido olvidado. En tanto decir: sáquenme por favor, pero mi cuerpo estaba exhausto. Solo podía jadear. Arriba escuchaba manos removiendo tierra, la voz de un niño animando, pero sus fuerzas no eran suficientes. Empecé a pensar que tal vez todo era un espejismo de mi agonía. De pronto, sonó una sirena, una luz roja se filtró por la rejilla. Ruido de metal, de palas cavando, órdenes apremiantes, y por fin, la tapa metálica cedió. La luz me golpeó, cerré los ojos, sintiendo como si 1000 cuchillas atravesaran mis retinas después de tantos días en la oscuridad. El aire entró en mis pulmones, doloroso pero dulce. Unas manos me sacaron. Tropecé como un muerto arrastrado desde su tumba. Por un instante vi el rostro de una mujer joven, Ángela Torres, sus ojos castaños abiertos de horror pero brillando con determinación. A su lado, un niño, seguramente su hijo, se aferraba a su madre sin soltarla. Quis decir mi nombre, contar la verdad de inmediato, pero mi garganta solo dejó escapar palabras entrecortadas. Tenía una familia, pero la persona en quien más confiaba me enterró vivo. Dicho esto, me desmayé. En la penumbra, escuché a alguien gritar: está vivo. Pero crítico, mi cuerpo fue levantado en una camilla. La sirena de la ambulancia volvió a sonar. Yo sabía que estaba en la frontera entre la vida y la muerte, pero también sabía que ese instante había cambiado mi destino. Una mujer desconocida había escuchado un grito desde la tierra y decidió no mirar hacia otro lado. Mientras la ambulancia se sacudía en el camino,
Cerré los ojos. En la oscuridad, tras mis párpados, apareció con nitidez la imagen de mi esposa Verónica Salazar, la misma que me tomó la mano jurando estar siempre a mi lado, y Clemente Álvarez, mi amigo, mi hermano del alma. Fueron ellos quienes cavaron el hoyo, ellos quienes me dejaron morir si el destino me daba una oportunidad para salir. Juré no quedarme callado. Recuperaría a mi hijo, sacaría la verdad a la luz, demostraría que, aunque el traidor tenga poder, la justicia puede desenterrarse desde lo más profundo de la tierra que un día me quiso sepultar. Cuando desperté, ya no era la oscuridad de la tumba lo que me envolvía, sino un techo de madera vieja, iluminado por la tenue luz de un farol de queroseno. El aire estaba impregnado del olor a tierra húmeda y a hierbas hervidas, en tanto a incorporarme. Pero un dolor agudo en el pecho me devolvió a la realidad. El cuerpo me pesaba como plomo. Tosí y un hilo de sangre me recorrió la garganta. «Tranquilo», dijo una voz suave pero firme. Giré la cabeza y allí estaba ella, Ángela Torres. Sus ojos castaños reflejaban cansancio, pero también una fuerza extraña. Me estaba limpiando la frente con un paño húmedo. «¿Usted dónde?» «Logré susurrar en mi cobertizo», respondió con franqueza. No podía dejarlo tirado en el bosque. Nadie lo creería si yo llamaba sin pruebas y usted estaba demasiado débil para llegar a un hospital. Me ofreció una taza pequeña con un líquido amargo. Era un brebaje de hierbas. Dudé al principio, pero mis labios resecos lo aceptaron como un pacto de supervivencia. A su lado apareció el niño que había escuchado en el bosque. Nicolás. Supe después que se llamaba. Me observaba con una mezcla de miedo y curiosidad. Sostenía una manta que colocó torpemente sobre mis hombros. «Gracias», le dije con un hilo de voz. Él no contestó, pero se quedó mirándome como si tratara de descifrar si yo era un fantasma o un hombre real. Las horas siguientes fueron un delirio de fiebre. Entre sueños escuchaba nombres que se escapaban de mis labios. Verónica, Clemente. Cada vez que despertaba, Ángela estaba allí, moliendo cortezas, aplicando compresas, obligándome a beber agua poco a poco. Yo, que había firmado contratos millonarios, que había hablado ante auditorios repletos de trajes y corbatas, ahora dependía de una madre soltera y de su hijo para seguir respirando. Una madrugada, entre escalofríos, ella me preguntó, ¿quién le hizo esto? La miré fijamente. Dudé. Decirlo en voz alta era aceptar la traición, pero guardármelo era permitir que siguieran libres. Mi esposa y mi mejor amigo, susurré al fin. Vi cómo sus labios se apretaron con rabia contenida. No me juzgó, no me interrogó más, solo se levantó y me trajo otra manta. Fue en ese silencio donde comprendí que no todo estaba perdido, que aunque había caído en lo más profundo de la tierra, alguien había decidido escuchar mi voz. Y allí, en ese cobertizo olvidado, juré que si volvía a ponerme de pie, no solo reclamaría mi vida, haría que la verdad saliera a la luz. Aunque me costara lo poco que me quedaba, la justicia no iba a esperarme. Yo tendría que ir a buscarla. El tiempo dejó de medirse en días. Para mí, cada hora en aquel cobertizo se mezclaba entre la fiebre, el dolor y el silencio de la noche. El cuerpo se resistía a sanar, pero la mente estaba despierta, cargada de memorias que me taladraban como cuchillos. Ángela y su hijo Nicolás venían constantemente. Ella traía caldos sencillos, hierbas que preparaba en una olla pequeña y un cuaderno viejo donde anotaba mis síntomas. Yo la observaba trabajar con una paciencia que no recordaba haber visto en nadie desde que mi madre me cuidaba de niño. «Debe beber un poco más», decía ella. Cada vez que yo me quejaba del sabor amargo de sus remedios, «¿De verdad piensa que esto servirá?», respondía con voz ronca. «Lo único que sé», contestaba con firmeza, «es que sin agua, calor y cuidado, usted ya estaría muerto». No tenía cómo rebatirle. Ella tenía razón. Nicolás, en cambio, me miraba con una mezcla de respeto y miedo. A veces se acercaba con un cuaderno de la escuela, se sentaba en una esquina del cobertizo y hacía sus tareas en silencio, como si mi presencia lo inspirara o lo inquietara. Una tarde, me mostró un dibujo, un hombre atrapado bajo la tierra, con un niño y una mujer sacándolo a la luz. No dijo nada, solo me lo entregó y corrió a esconderse detrás de su madre. Me conmovió más de lo que pude admitir. Con el paso de los días, recuperé un poco de fuerza,
Lograba sentarme en la camilla improvisada con la ayuda de Ángela. Incluso caminar 2 o 3 pasos. Cada movimiento me recordaba las heridas en las muñecas, las costillas golpeadas, la cabeza aún sensible donde Clemente me había atacado. Cerraba los ojos y veía sus rostros, el de Verónica, frío como mármol, y el de Clemente, con esa sonrisa de traidor que ahora entendía demasiado bien. Una noche, cuando Nicolás ya dormía en la casa y solo quedábamos Ángela y yo en el cobertizo, le pedí: tráigame papel y lápiz. Ella arqueó una ceja. ¿Para qué? Necesito recordar. Necesito escribir todo antes de que la fiebre me robe los detalles. Trajo un cuaderno escolar y un bolígrafo. Al poner la punta sobre el papel, la mano me temblaba como la de un anciano, pero poco a poco las palabras empezaron a salir: fecas, nombre, números de cuentas, movimientos sospechosos que había notado semanas antes de mi caída. Ángela me observaba en silencio. Cuando levanté la vista, la encontré mirándome con seriedad. ¿Usted piensa enfrentarlos?, preguntó. Ya me enfrentaron ellos enterrándome vivo. Respondí. No puedo quedarme quieto. Si lo hago, ganan. Ella bajó la mirada, pensativa. Tiene un hijo y yo también. Lo que usted haga puede poner en peligro a los dos. Sus palabras me atravesaron como una advertencia. Tenía razón. La venganza nunca es gratuita. Pero no podía permitir que Verónica y Clemente siguieran robando, mintiendo, tal vez repitiendo la misma crueldad con alguien más. Los días siguientes se convirtieron en una rutina de recuperación y memoria. Escribía todo lo que recordaba. Cómo Verónica había presionado para que firmara documentos sin leerlos, cómo Clemente insistía en que debía descansar y tomar un retiro, cómo de repente apareció aquella cabaña de descanso que resultó ser mi tumba. Cada recuerdo era como abrir una herida nueva, pero también era un mapa que me guiaba hacia la verdad. Una tarde, mientras Ángela lavaba las mantas, le dije en voz baja: cuando salga de aquí, no regresaré a mis oficinas, no regresaré a mi mansión. Ellos esperan que me esconda, pero no lo haré. ¿Qué hará entonces?, preguntó ella. Buscaré a mi hijo primero. Él debe saber que sigo vivo. Después, los enfrentaré donde menos lo esperen. Ella suspiró. Si decide hacerlo, no estará solo. Ya lo salvé una vez. No pienso dejarlo a medias. Me quedé mirándola en silencio. Esa mujer, que no tenía ninguna obligación conmigo, ya había arriesgado su vida al sacarme del bosque y ahora estaba dispuesta a seguir caminando junto a mí hacia un abismo de peligro. Por primera vez desde que la tierra me cubrió, sentí que no estaba completamente derrotado. Esa noche, mientras escuchaba el crujido de las ramas afuera y el ulular de un búho lejano, me prometí algo. Iba a convertirme en mi propio testigo, en mi propio fiscal. Iba a reconstruir cada pieza del rompecabezas y cuando llegara el momento, los haría caer con las mismas armas con las que me habían intentado destruir. La mentira, el engaño y el silencio. Pero esta vez, el silencio no sería mío, sería el de ellos. El día en que logré dar mis primeros pasos fuera del cobertizo, el aire fresco del bosque me golpeó como una revelación. Después de tantas semanas respirando humedad y encierro, sentir el sol en la piel fue casi insoportable. Cerré los ojos y escuché el murmullo de los árboles. El canto lejano de los pájaros era vida, vida que yo había estado a punto de perder. Ángela caminaba a mi lado, lista para sostenerme si caía. Nicolás corría unos metros adelante, lanzando piedras al aire, ajeno al peso de mis pensamientos. Caminará un poco más cada día, dijo Ángela con esa mezcla de dulzura y disciplina que me recordaba a los médicos rurales que alguna vez apoyé con mi fundación. ¿Y si alguien nos ve?, pregunté con Cotra. No hay vecinos cerca, respondió. Y si lo hubiera, solo diría que usted es un pariente de visita. Me limité a sentir. No podía darme el lujo de ser reconocido aún. Las noches se habían vuelto menos febriles. Ya no deliraba, pero el insomnio era constante. Me pasaba horas escribiendo en el cuaderno que Ángela me había dado, trazando líneas que unían nombres, fechas, movimientos de dinero. Cada página era un recordatorio de que mi vida no había sido enterrada sola. Con ella también quisieron sepultar mi legado, mi empresa, incluso la memoria que mi hijo tenía de mí. Una madrugada, mientras Ángela dormía en la silla, me atreví a pedirle su viejo portátil. Dudó unos segundos, pero finalmente lo trajo. La máquina estaba lenta,
pero todavía servía para conectarse a la red si encontraba señal. No tiene internet aquí, advirtió. La señal solo llega débil a la cocina de la casa. Será suficiente, dije, con el portátil en las rodillas y el corazón acelerado. Escribí un correo desde una cuenta anónima. El destinatario era alguien en quien aún confiaba, Daniel Herrera, un antiguo colega del área financiera. Sabía que si alguien podía ayudarme a rastrear los movimientos bancarios de Clemente, era él. El mensaje fue breve. Si quieres comprobar que estoy vivo, ¿recuerda el perro que rescatamos del tejado en 2012? Su nombre era Crisco. Respóndeme solo si aún eres leal. Apagué la computadora después de enviarlo. La duda me consumía. Me respondería o correría a contarle a mis enemigos. Los días siguientes pasaron con un nerviosismo creciente. Fingía calma frente a Ángela y Nicolás, pero por dentro me devoraba la incertidumbre. Hasta que una tarde, mientras ella preparaba la cena, escuché el pitido de un mensaje entrante. Corrí como pude a la cocina. El portátil estaba allí, la pantalla encendida, un correo nuevo. Lo abrí con manos temblorosas. Dios mío, Leo, no puedo creerlo. Todos dicen que estás muerto, pero solo tú sabrías lo de Crisco. Dime dónde estás. Te ayudaré. El corazón me martillaba. Una parte de mí quería confiar ciegamente. Otra me gritaba que no diera más detalles. Le respondí solo con instrucciones mínimas. Necesito documentos. Transferencias de los últimos 6 meses, especialmente las firmadas a mi nombre. Búscalas en los servidores de la compañía. No preguntes nada más. Cerré el portátil y me dejé caer en la silla. Ángela me observaba en silencio. ¿Confía en él?, preguntó. Con mi vida, al menos una vez lo hice, respondí. Ahora solo puedo confiar en que no me traicione también. Ella suspiró. Espero que no se equivoque. Su hijo lo necesita. Esa última frase me atravesó como una lanza. Juan Pablo, mi hijo, el rostro que me había sostenido en la oscuridad, cada día sin verlo, era una condena. Al caer la noche, no pude dormir. Me acerqué al cuaderno y empecé a escribirle una carta como si algún día pudiera entregársela. Hijo, sobreviví porque pensé en ti, porque me prometí que no ibas a crecer creyendo que tu padre te abandonó. Cuando me dijeron que había muerto, espero que no lo hayas creído. Yo luché por regresar a ti y lo seguiré haciendo. Aunque me cueste lo que queda de mi vida. Las lágrimas cayeron sobre el papel. Hacía años que no lloraba. No en público, no en privado, pero esa noche me permití hacerlo. Al día siguiente, Daniel cumplió su palabra. Me envió varios archivos encriptados con ayuda de Ángela. Descargamos todo en el viejo ordenador. Allí estaban transferencias millonarias hacia cuentas offshore, todas con mi firma falsificada. Fechas que coincidían con mi retiro espiritual. Una burla cruel. Mostré los documentos a Ángela. Esto es suficiente para empezar, le dije. ¿Y qué hará ahora?, preguntó ella. Construir un caso, y cuando tenga cada pieza, apareceré frente a ellos. No como un fantasma, sino como la prueba viviente de su traición. Ángela me miró largo rato. Si de verdad va a enfrentarlos, necesitará algo más que papeles, necesitará aliados. Tenía razón. Nadie gana una guerra solo. Pero, por ahora, solo podía confiar en ella. Y en Daniel, el resto vendría después. Esa noche, al cerrar los ojos, supe que había dado mi primer movimiento en un tablero peligroso. Verónica y Clemente pensaban que me habían borrado del mapa. Muy pronto descubrirían que el muerto que intentaron enterrar regresaba para desenterrarlos a ellos. La madrugada se había vuelto mi aliada. Cuando la casa dormía y el bosque parecía contener la respiración, yo me sentaba en el cobertizo con el portátil encendido y el cuaderno abierto. Daniel había enviado más documentos y cada uno era una daga nueva en el corazón. Movimientos bancarios imposibles, contratos falsificados, incluso correos electrónicos en los que Verónica hablaba de mí en pasado, como si la muerte se hubiera firmado con tinta digital. Ángela solía entrar en silencio con una taza de té. Se sentaba frente a mí sin hacer preguntas, hasta que yo levantaba la vista. Esa noche rompió el silencio. ¿Qué hará cuando tenga todas las pruebas? Me quedé observando las páginas esparcidas por la mesa. No quiero solo demostrar que robaron, quiero mostrar quiénes son realmente. Quiero que cada máscara caiga frente al mundo. Y su hijo, el nombre no hizo falta.
Ambos sabíamos de quién hablábamos. Mi garganta se cerró. Juan Pablo es lo primero. No puedo lanzarme a esta guerra sin mirarlo a los ojos, sin que sepa que sigo vivo. Ella asintió despacio. Entonces tendrá que verlo en secreto. Si Verónica sospecha, lo usará contra usted. Sus palabras eran como un golpe de realidad. Verónica siempre supo manipular con maestría, y si descubría que yo respiraba, convertiría a mi propio hijo en un escudo humano. Decidí esperar. Primero debía fortalecerme más. Mis pasos eran firmes, pero aún cortos. El cuerpo me seguía recordando que había estado a un aliento de la tumba. Sin embargo, la mente estaba más despierta que nunca. Una semana después, recibí un mensaje en clave de Daniel. No era un correo común, sino una serie de números disfrazados en un documento financiero. Cuando los descifré, sentí que la sangre se me helaba. Dirección de un colegio, el internado donde estudiaba Juan Pablo. Me quedé mirando esas líneas con un temblor en las manos. No era solo un dato logístico. Era la prueba de que mi hijo no estaba bajo el control absoluto de Verónica. Ella lo había enviado lejos, tal vez para mantenerlo aislado de los rumores, tal vez porque era más fácil ocultar la mentira a distancia. Ángela me encontró con el papel arrugado entre mis dedos. ¿Qué pasó? Ya sé dónde está mi hijo. Sus ojos se abrieron, sorprendidos. ¿Y piensa ir? No pienso. Voy a ir. Ella guardó silencio un instante. Luego murmuró. Lo acompañaré. Negué con la cabeza. No, esto es algo que debo hacer solo. Usted no entiende. Insistió. Si lo ven, si lo reconocen, lo arrastrarán de nuevo al infierno. Alguien debe estar cerca para cubrirlo. Y no puede ser Daniel, porque lo rastrearían en segundos. Merendi tenía razón. Una vez más, el día del viaje lo planeamos como si se tratara de una operación clandestina. Ángela me prestó ropa común, una gorra vieja y unas gafas oscuras que me daban el aspecto de un trabajador anónimo más que de un empresario caído en desgracia. Nadie buscará a un hombre cansado acompañado de una madre soltera y su hijo, dijo ella. Mientras Nicolás correteaba por la sala, sin saber la magnitud de lo que estábamos a punto de hacer, el trayecto fue largo. Cada kilómetro era un latido más fuerte en mi pecho. Cuando finalmente vi los muros de piedra del colegio, el corazón me dio un vuelco. Allí adentro estaba mi razón de sobrevivir. Esperamos a que el horario de visitas terminara. La multitud de padres fue abandonando el lugar. Al caer la tarde, solo quedaban unos pocos niños en el patio. 11 de los... Lo vi. Juan Pablo, más alto de lo que recordaba, con los hombros encorvados por un peso que ningún niño debería cargar. Quise gritar su nombre. Corrí hacia él, pero Ángela me sujetó del brazo. Despacio, susurro. Si lo asusta, podría no entender nada. Respiré hondo y avancé unos pasos. La distancia entre nosotros parecía infinita. Juan Pablo levantó la vista, distraído, y por un instante nuestros ojos se encontraron. Se congeló. El libro que sostenía cayó al suelo. Caminé hacia él, temblando. Hijo, dije con la voz quebrada. Soy yo. Él retrocedió un paso. Incrédulo. No, usted está muerto. No. Juan, no. Nunca te abandoné. Me hicieron desaparecer, me enterraron, pero luché cada día pensando en ti. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Dio un paso vacilante hacia mí y luego corrió. Lanzándose a mis brazos, sentí su cuerpo temblar contra el mío, su llanto hundirse en mi hombro. Pensé que me había mentido. Choloso, que nunca más volvería a verlo. Perdóname. Susurré. Te prometí que estaríamos juntos y fallé. Pero todo lo que hice, cada respiro en la oscuridad, fue para volver contigo. Ángela observaba desde lejos, con Nicolás de la mano. Ella entendía que aquel momento no era suyo, pero sabía que sin ella nunca habría ocurrido. No tuvimos mucho tiempo. Una campana sonó y los maestros comenzaron a llamar a los alumnos. Juan Pablo me miró, asustado. Volverá a oírse. No esta vez. Le prometí, pronto estaré contigo. Y esta vez, nadie nos separará. Lo vi desaparecer por las puertas del colegio con el corazón desgarrado. Era un reencuentro y una despedida al mismo tiempo, pero ahora sabía que él me había visto, que había escuchado de mi propia voz que no lo había abandonado. Esa noche, de regreso al cobertizo, abrí mi cuaderno y escribí con letras firmes. Ya no soy un fantasma, soy un padre con una misión. Ellos quisieron enterrarme,
Ahora yo los desenterraré frente al mundo. No fue una decisión impulsiva. Después de ver a Juan Pablo una sola vez, supe que ya no podía moverme a tientas. La verdad necesitaba ser una máquina precisa, piezas ensambladas, pruebas, admissibles, testigos que no se echaran atrás. Y para eso necesitaba aliados con manos limpias y conocimiento frío. Daniel era esa cabeza fría. Ángela era mi corazón práctico. Juntos éramos una mezcla peligrosa para ellos. Daniel me habló de un hilo que podía tirar. Hay gente dentro del estudio jurídico que está incómoda. Me dijo por correo encriptado. Anne, la asistente, lleva tiempo con dudas. Ella puede hablar si no siente que la van a triturar. La idea de que alguien dentro pudiera romper la coraza me encendió. Era la pieza final, una voz que no fuera la mía, que confirmara documentos, llamadas y órdenes. ¿Y si Anne es leal a Verónica? Pregunté. ¿Podrían haberla comprado? No subestimes la culpa, contestó Daniel. La gente pone precio a muchas cosas, pero no a descansar tranquila por la noche. El plan era simple en palabras y peligroso en ejecución. Crear una conversación donde Anne, creyendo hablar con un oficial bancario de cumplimiento, confirmara que las transferencias habían sido gestionadas por orden suya o por instrucciones que ella reconociera. No queríamos inventar nada. Queríamos que ella dijera por su propia voz lo que ya estaba en los papeles. Para no arriesgar a Juan Pablo ni a Ángela, yo tenía que seguir en la sombra. Daniel se encargaría de la ingeniería digital, números quemados, correos falsos certificados, un perfil de oficial de cumplimiento con credenciales que sonaran verosímiles. Yo me quedaría en el cobertizo, alimentando la paciencia y ensayando la voz, que hasta entonces solo salía en cartas y susurros. Una madrugada, cuando el frío mordía la madera, Daniel me llamó con voz baja. Va a pasar esta tarde. Yo me encargo del gancho. Tú mantente listo para cualquier cosa. Sentí una mezcla de temor y alivio. Todo dependía de la reacción de una mujer que debía pensar que estaba protegiendo la reputación de su jefa. Anne respondió a la primera llamada. Habló en clave, nerviosa, preguntando por qué desde fuera venían a molestarla. Daniel se mantuvo firme. Solo necesitamos verificar algunas fechas. Es por control interno. Si usted puede confirmar la recepción de correos y la firma de tal documento, todo será tranquilo. La voz que Daniel adoptó sonaba neutra, burocrática, y eso fue lo que abrió la puerta. Mientras la llamada se desarrollaba, mi pulso era un tambor en la sien. No podía intervenir. Si lo hacía, se delataría la operación. Ángela estaba en la cocina, preparando agua caliente. Fingiendo normalidad, Nicolás jugaba con unos legos, completamente ajeno a que su casa era un centro de operaciones clandestinas. La voz de Anne, al principio cortada, empezó a soltarse. Sí, recuerdo, había un paquete de correos de esa semana. Me pidieron que lo dejara listo para firma. Su tono bajó, como si se confesara a sí misma mientras hablaba al teléfono. Daniel apretó con preguntas precisas. ¿Usted firmó algún formulario con la rúbrica tal o autorizó una transferencia a la cuenta X? Hubo un silencio largo. Luego la respuesta. Firmé algunos documentos. Pensé que eran autorizaciones de rutina. El simple pensé fue un golpe. No era una confesión apocalíptica, pero era un hilo. La conversación continuó. Con ella, la claridad aumentó. Anne nombró fechas, ubicaciones, incluso un correo que ella envió a un número interno y que nunca cobró importancia hasta ahora. Al final, con la voz temblorosa, dijo: si esto sale a la luz, mi honde, no quiero ser la que destruya una familia, pero algo no me cuadra. La grabación quedó en manos de Daniel. Era modestamente explosiva. No era una incriminación total, pero sí una vía para pedir más pruebas a los auditores y a la fiscalía. Con ese clip, podíamos empujar a una investigación formal, sin aparecer nosotros directamente. Buen trabajo, me dijo Daniel al otro lado del teléfono, con una voz que intentaba sonar optimista. Ahora debemos cruzar la pista con las transferencias y la rúbrica falsificada. Tenemos que presentar esto a un fiscal que no esté comprado. ¿Y Emil? Pregunté. El abogado que trabaja con ellos. Daniel respiró profundo. Lo hemos rastreado. Tiene relaciones, pero también tiene miedo. Si lo confrontas con pruebas, podrías provocarlo. Mejor dejar que la fiscalía lo haga. No todo fue calma. Meses de engaños no se deshacen sin resistencia. 2 días después,
Mi teléfono anónimo recibió un mensaje críptico. Oli, no lo haga público. Venía de un número extranjero. Era la primera respuesta hostil. Verónica había olido algo. Mi sangre se heló. La amenaza reforzó mi convicción. No había marcha atrás. Si ellos podían amenazar, yo podía buscar protección legal. Contacté a un fiscal local discreto, con el audio y los movimientos bancarios que Daniel ya había cruzado. Su respuesta fue fría. Necesitamos más pruebas físicas, documentos que enlacen las firmas con sus nombres. ¿Puede conseguir eso sin exponer a su niño? La pregunta me golpeó con la fuerza de una ola. ¿Podía? ¿Valía la pena arriesgar a Juan Pablo por una investigación? La respuesta, dolorosa, fue clara. La protección de mi hijo dependía de que otros no pudieran volver a usarlo. Para ello debía terminar el proceso lo más rápido posible. Esa noche, en mi cuaderno, dibujé un mapa de acciones. Lo llamé la trampa. Incluiría audios, testigos, firmas comparadas y la puesta en escena pública que los humillara donde más les doliera, entre sus propios pares y benefactores. Pero antes de la puesta en escena, necesitábamos tiempo y paciencia, y tiempo era algo que ahora tenía escaso porque las sombras ya empezaban a moverse contra nosotros. Avancé la primera ficha y sentí, por primera vez desde que me enterraron, que la partida estaba empezando a jugarse en mis reglas. No era venganza por venganza, era desenterrar la verdad para que mi hijo no tuviera que vivir bajo una mentira. Esa fue la única consigna que me sostuvo en la oscuridad. Después de que la trampa empezó a funcionar, la casa ya no fue la misma. La rutina se llenó de llamadas encriptadas, archivos nuevos que llegaban por la noche y la sensación constante de que el silencio podía romperse en cualquier momento. A pesar de todo, la mayor sorpresa no fue la evidencia contundente que Daniel y yo logramos reunir, sino la rapidez con que las grietas comenzaron a aparecer en el muro que creíamos impenetrable. La mañana en que un auditor externo llamó a la oficina central de la compañía, fingiendo una revisión aleatoria, supe que habíamos puesto el primer pie en terreno firme. Daniel había coordinado todo: el auditor, la solicitud de documentación, la presión práctica para que alguien en el despacho legal abriera la puerta sin levantar sospechas. La maniobra fue quirúrgica. Si logras que revisen las transferencias en cadena y que pidan las autorizaciones físicas, estarán atados, me dijo Daniel en un mensaje corto. Recibí la noticia con una mezcla de alivio y ansiedad. ¿Y si detectan que la llamada provino de un origen extraño? Le pregunté por la misma vía. ¿Lo hemos previsto? Respondió, todo se ve legítimo. Solo necesitamos que alguien dentro entregue lo que nosotros no podemos tocar. Esa tarde, mientras practicaba el tono de mi voz enfrente de un espejo, pensé en cómo Verónica ocultaba su ferocidad detrás de una sonrisa fría. No era una mujer de impulsos, era una estratega. Si había una grieta, la taparía con mayor violencia. Y sin embargo, la violencia que ella y Clemente habían usado para enterrarme ahora iba dejando residuos, mensajes equivocados, llamadas cortas a horarios extraños, la preocupación camuflada en el tono de su secretaria. El primer signo real de que algo ocurría fue un correo filtrado por Ann. Daniel lo interceptó y me lo envió. Una cadena de mensajes internos donde alguien preguntaba por la firma de un pago que había sido autorizado por el propio León. La redacción parecía rutinaria, pero para quien sabe mirar, era un péndulo que pendía sobre la mentira. ¿Ves lo que dejaste?, me escribió Daniel. Yo apenas expiré. Poco después, una columna anónima apareció en un blog financiero local con rumores sutiles sobre irregularidades en la fundación y la dirección de ciertas transferencias a empresas pantalla. No era una denuncia formal, pero el rumor ya corría entre algunos socios y donantes. Verónica comenzó a recibir preguntas incómodas durante almuerzos, que antes eran meras declaraciones de cortesía. La mujer que antes comandaba con seguridad ahora respondía con frases medidas y silencios largos. Una tarde, mientras repasábamos los documentos, sonó el teléfono de la cocina. Ángela contestó y su rostro cambió al instante. ¿Qué dijo? Le pregunté. Dice que alguien vino de la oficina de Verónica a preguntar por un papeleo y preguntó por usted. Contestó ella con un hilo de voz. Parece que ya detectaron movimientos anómalos. Mi estómago se contrajo. La detección era el riesgo más alto. La exposición prematura podía arruinar todo. Mantén la calma. No hagas nada fuera de lo previsto. Esa misma noche, Clemente apareció en la casa de la familia de una manera extraña. No vino a buscarme, sino a tantear el terreno.
Un conocido local lo vio pasar y comentó en el mercado. La noticia llegó a mí como un susurro urgente. No era prudente presentarme, pero tampoco podía quedarme inmóvil. Daniel sugirió un movimiento de distracción, una llamada anónima a la prensa, denunciando un posible conflicto de interés en la junta directiva, con documentación parcial que no comprometiera aún a nadie directamente, solo lo suficiente para que los auditores y la fiscalía aumentaran la presión. Hicimos la jugada. Fue una batalla de máscaras. Por un lado, Verónica gritó en la sala de juntas, negando todo y exigiendo lealtad. Por otro lado, un par de consejeros empezaron a mirar con recelo los balances que antes aprobaban sin preguntas. Algunos socios, temiendo el escándalo, pidieron revisiones internas. Esas revisiones eran exactamente lo que necesitábamos. Un día, Anne, la asistente, me envió un mensaje que no podría ser más directo. No sé si esto es bueno para mí, pero encontré más documentos. Nos veremos. No puso lugar ni hora, solo un interrogante cargado de miedo. Le respondí con una simple instrucción: un café en la esquina del banco municipal a primera hora. La reunión con Anne fue breve y tensa. Llegó con ojos asustados y manos que no dejaban de moverse. Tenía miedo, me dijo al sentarse, pero algo en mi pecho no me dejaba callar. Le prometí garantías que la entregaríamos a la fiscalía de forma que protegiera su identidad y su empleo, siempre y cuando cooperara. Me contó cómo Verónica le había encomendado guardar cierta documentación por seguridad y que Clemente había insistido en que nadie la revisara sin su autorización. Pensé que era para evitar curiosos, dijo Ana. Nunca imaginé esto. Su confesión no fue explosiva por sí sola, pero creó un puente hacia la fiscalía y a la auditoría. Con Anne, los auditores ahora tenían nombres, fechas y archivos que enlazaban los movimientos sospechosos con los gestores internos. Mientras todas estas piezas encajaban, la atención pública creció. Un periodista amigo de Daniel me advirtió que el rumor ya estaba en manos de un reportero que olía a titular sensacionalista. Si salía en la prensa antes de que la fiscalía tuviera un caso sólido, Verónica y Clemente tendrían tiempo para manipular pruebas y destruir cuentas. Lo que necesitábamos era un golpe controlado, presentar la evidencia a las autoridades y simultáneamente a la opinión pública en un escenario donde ellos no pudieran responder con denegaciones vacías. Lo pensé durante horas y recordé la gala que Verónica organizaba cada año, un templo de reputación, donde sus pares aplaudían su generosidad. ¿Qué mejor lugar para exponerlos que allí, donde su imagen tenía más valor? Preparé la idea y la escribí en mi cuaderno. Reunir todas las pruebas, entregarlas a la fiscalía y luego presentarlas públicamente en la gala, con testigos y grabaciones que no pudieran ser borradas. Cuando cerré el cuaderno, sentí que las grietas en el muro ya no eran pequeñas fisuras. Comenzaban a agrandarse. Lo que había empezado como una salvación improvisada se estaba transformando en una maquinaria que podría devolver la verdad a la superficie, pero también sabía que cada paso nos obligaba a movernos con más cuidado. La venganza ya no era solo mía, era la posibilidad de liberar a los que habían vivido bajo las mentiras de Verónica. Y eso, más que el odio, me impulsaba ahora. La decisión de que el golpe final sería en la gala no fue caprichosa. Era un acto simbólico y práctico. Allí donde Verónica brillaba ante su círculo, donde su reputación tenía valor, sería más doloroso para ella caer. Además, la presencia de cámaras, de invitados poderosos y de medios permitía que la exposición fuera inmediata y difícil de manipular. Lo hablamos con Daniel y con el fiscal en una sala pequeña, lejos de oídos indiscretos. Necesitamos que la fiscalía actúe el mismo día que se presente la evidencia públicamente, dijo el fiscal con voz grave. Si hay una denuncia formal y una orden de arresto al mismo tiempo que ustedes muestran los documentos, no podrán borrarlos ni desacreditarlos sin provocar una crisis mayor. ¿Podemos confiar en que lleguen a tiempo?, pregunté. Confíen que ya estamos en marcha, respondió, pero necesita pruebas irrefutables y testigos dispuestos a declarar. Anne debe estar lista y protegida. La protección de Anne era una prioridad. Daniel se encargó de coordinar su traslado a un lugar seguro y de conseguir que la fiscalía le ofreciera medidas cautelares para su empleo y su vida. Anne estaba nerviosa, pero dispuesta. No es que quiera destruir a nadie, me dijo en uno de nuestros encuentros. Solo quiero que la verdad aparezca. Mientras tanto, en el cobertizo, Ángela y yo preparamos el otro frente. La puesta en escena. No queríamos un espectáculo improvisado.
Queríamos un acto que arrancara la máscara y dejara a los presentes sin espacio para dudas. Mi plan era proyectar un video con evidencia visual, correos, extractos de movimiento de cuentas, la grabación de la llamada con Ann y fragmentos de audio, donde se comprobaba la instrucción de desviar fondos, todo encuadrado en una narrativa clara y cronológica. ¿No teme que la prensa lo convierta en circo?, preguntó Ángela, mientras revisaba la lista de archivos. La gente busca escándalo más que justicia. Lo sé, respondí, pero si la fiscalía está lista para actuar, los periodistas no podrán convertir la presentación en un simple rumor. Además, la verdad tiene más valor que cualquier titular pasajero. Los días previos fueron una mezcla de rutina y nerviosismo. Ensayamos el orden de proyección, calibramos el volumen, verificamos que los archivos no pudieran ser alterados en el último momento. Daniel consiguió testigos adicionales, un antiguo contador que había detectado movimientos extraños y un conductor que recordó haber trasladado sobres sospechosos para la oficina de Verónica. Cada testimonio reforzaba la estructura del caso. Por supuesto, no todo fue tranquilidad. Un par de veces recibimos advertencias anónimas, amenazas veladas que me pedían dar marcha atrás. La última vino en una carta sin remitente con una frase escueta: "No, provoco lo inevitable". La entrada de esa hoja en mi mesa me hizo entender que no solo destruirían reputaciones, podrían intentar destruir vidas. Pensé en Juan Pablo y sentí una furia fría que alimentó mi resolución. La gala llegó envuelta en terciopelo y sonrisas calculadas. Verónica se movía como una reina por la sala, saludando, recibiendo elogios, sin imaginar que esa noche su reino sería cuestionado. Clemente era su sombra. Su semblante estaba más rígido de lo habitual, pero mantenía una compostura que solo aumentaba mi desprecio. Me senté en la parte de atrás, camuflado bajo una chaqueta sencilla que ocultaba mi presencia. A su lado, el fiscal y dos agentes discretos esperaban con órdenes en la mano. Daniel, detrás del sistema de proyección, me lanzó una mirada que mezclaba miedo y determinación. Ángela estaba entre el público, tratando de parecer una invitada más. Con Nicolás sentado en su falda, ver a mi pequeño allí, sin saber la tormenta que se preparaba, me partía el alma y a la vez me daba fuerza. El maestro de ceremonia subió al escenario y agradeció a los patrocinadores. Antes de iniciar las subastas, anunció con su voz estudiada: "Tenemos un video especial en memoria de..." La música comenzó tranquila, la pantalla se encendió y esperé el momento en que la atmósfera cambiaría. El video no mostró homenajes. Empezó con una imagen del bosque, la rejilla oxidada, la captura breve del día en que me sacaron de la tierra. Saltó luego a extractos de correos electrónicos, transacciones bancarias, con cifras que quemaban, y fragmentos de la llamada de Ann, donde ella se refería a autorizaciones que pensaba que eran rutinarias. La sala contuvo el aliento. Muchas miradas se clavaron en la pantalla. El punto culminante fue una secuencia que mostraba el flujo de dinero, cuentas en paraísos fiscales, prestanombre y documentos con mi firma falsificada. En el refugio de la penumbra, vi a Verónica palidecer. Su mano buscó la de Clemente. Él intentó recomponer su expresión, pero la máscara se le resbalaba. Entonces, en el momento que habíamos coordinado con la fiscalía, las puertas laterales del salón se abrieron y dos agentes entraron. Su presencia cambió el aire. Uno de ellos tomó el micrófono con voz firme. Por orden de la fiscalía, se decreta la detención preventiva de Verónica Salazar y de Clemente Álvarez por cargos de intento de homicidio, fraude y conspiración. Un silencio ensordecedor siguió a la declaración. Los flashes estallaron, los invitados se levantaron y en medio de ese caos sentí una mezcla de justicia y alivio. Vi a Ann, protegida por agentes, en un pasillo lateral, su rostro pálido, pero con una chispa de alivio. Vi a Verónica llevada apartada, sus rizos desordenados, los ojos llenos de incredulidad. Vi a Clemente murmurar, intentando negociar en vano. En los minutos que siguieron, mientras los agentes cumplían su deber, la sala se convirtió en un teatro de verdades. No era venganza, era rendición de cuentas. Cuando por fin salí de mi escondite, la gente me miró como si no supieran dónde ubicarme. El hombre que había estado muerto y ahora se mostraba vivo. Ángela corrió hacia mí y me abrazó sin palabras. Nicolás se aferró a mi pierna. Juan Pablo, que había escuchado las noticias, apareció en la entrada con la mirada más pura que había visto en mucho tiempo. En ese instante, supe que todo lo que había pasado, todo el dolor,
no había sido en vano. Habíamos convertido el escenario de la mentira en un altar de verdad. Y aunque la batalla legal apenas comenzaba, la primera ronda la habíamos ganado. La mañana después de la gala amaneció distinta. No era solo el cansancio acumulado, ni la resaca de una noche que había sacudido cimientos. Era el eco incesante de teléfonos que no paraban de sonar, correos que entraban en cascada y titulares que repetían una y otra vez mi nombre. León Falcón Herrera está vivo. No había tiempo para asimilarlo. Los periodistas acampaban frente a la fiscalía, exigiendo declaraciones. Algunos querían convertirme en mártir, otros en símbolo de corrupción resucitada. Yo sabía que ninguno entendía lo que significaba realmente haber estado bajo tierra, respirar tierra húmeda y pensar que cada segundo era el último. Ellos veían un escándalo, yo veía cicatrices. La fiscalía me citó ese mismo día. Entré por una puerta trasera, escoltado por los agentes. El fiscal me estrechó la mano. Necesitamos su testimonio oficial. Dijo, los cargos de intento de homicidio y fraude ya están en curso, pero todo depende de que usted se mantenga firme. Lo relaté todo. La traición, la discusión, el golpe en la cabeza, la oscuridad, el tubo de ventilación que me mantenía vivo. Hablar de eso frente a un grabador fue como abrir la herida otra vez, pero lo hice. Cada palabra era un ladrillo en el muro que los encerraría. Cuando terminé, el fiscal asintió. Su caso es sólido. La opinión pública está de su lado, pero debe estar preparado. La defensa usará todo. Dirán que inventa, que está manipulando. Tratarán de desacreditarlo. Asentí en silencio. No había vuelto de la muerte para temblar ante abogados caros. Esa noche, en la casa junto al bosque, Ángela preparó sopa. Nicolás y Juan Pablo jugaban en el suelo, ajenos a la tormenta mediática. Los observé como quien observa un milagro. Verlos reír juntos era la prueba de que aún quedaba algo puro en medio de tanta podredumbre. Ángela me miró y dijo, «Hoy escuché la radio. Hablaban de usted como si fuera un mito, pero lo que yo veo es un hombre cansado que necesita dormir». Sonreí. Por primera vez en mucho tiempo. Tal vez sea ambas cosas. Ella dejó la cuchara y se sentó frente a mí. No se engañe. León, esto apenas empieza. Ellos no se rendirán. Tienen dinero, contactos, abogados. Van a luchar con uñas y dientes. Lo sé. Respondí. Pero esta vez no estoy solo. Ángela bajó la mirada como si esas palabras pesaran demasiado. Yo entendí lo que significaban, que sin ella, sin su decisión de escuchar aquel susurro en el bosque, yo no estaría vivo. Los días siguientes fueron un torbellino, declaraciones públicas, ruedas de prensa, mensajes de antiguos socios que fingían sorpresa, de viejos conocidos que querían volver a aparecer en mi vida. Yo los ignoraba. Mi atención estaba en Juan Pablo. Un sábado por la tarde lo llevé a caminar por el mismo sendero donde Ángela y Nicolás me encontraron. El niño me tomó la mano y preguntó, ¿por qué lo hicieron? Papá, ¿por qué alguien querría hacerte eso? Respiré hondo antes de responder. Porque hay personas que aman más el poder que a la familia. Porque a veces la ambición ciega. Me miró con seriedad. Y va a volver a pasar. Lo abracé con fuerza. No mientras yo esté aquí, te lo prometo. Sus ojos se humedecieron. No lloró, pero su silencio me atravesó más que cualquier sollozo. Una noche, mientras revisaba documentos con Daniel por videollamada cifrada, recibí un sobre bajo la puerta. No tenía remitente. Adentro, una sola foto. Ángela, entrando al mercado con Nicolás. En la parte de atrás, una frase escrita a mano. El bosque no siempre protege. El frío me recorrió la columna. Llame de inmediato a Daniel. Ellos ya saben dónde estamos. Le dije. Era cuestión de tiempo, respondió con voz tensa. Pero no se asuste. Si amenazan es porque sienten que pierden el control. Eso significa que la trampa funcionó. Colgué el teléfono con el corazón en un puño. Subí al cuarto de Juan Pablo. Lo vi dormir con la respiración tranquila. Y entendí que mi mayor guerra no era en los tribunales. Era proteger a los míos. El proceso judicial arrancó semanas después. Verónica y Clemente entraron esposados a la sala, pero aún con la arrogancia intacta. Sonreían, hablaban con sus abogados, saludaban a periodistas como si fueran estrellas de cine. Esa imagen me revolvió el estómago. El juez pidió silencio y comenzó la audiencia preliminar. Cuando mi nombre fue pronunciado,
Sentí todas las miradas sobre mí. Caminé hasta el estrado y juré decir la misma verdad que ya había contado tantas veces en susurros y documentos. Ahora se volvía pública, oficial, innegable. Miré a Verónica. Su sonrisa se congeló por un instante. Miré a Clemente. Bajó los ojos. En ese segundo, supe que la verdad ya los estaba alcanzando, aunque el proceso fuera largo. Al terminar mi declaración, sentí un alivio extraño, como si por fin hubiera entregado el peso que llevaba en la espalda. Afuera, los periodistas gritaban preguntas. Yo no respondí. Me bastaba con mirar al cielo, respirar el aire libre y recordar que alguna vez había pensado que nunca volvería a verlo. Esa noche, de regreso a la casa, escribí en mi cuaderno: la justicia comienza, pero mi mayor victoria ya la tengo. Mi hijo sabe que nunca lo abandoné. Y Ángela me enseñó que incluso enterrado, un susurro puede ser escuchado. El primer día del juicio amaneció con un cielo gris, como si hasta las nubes supieran que la verdad estaba a punto de ser desenterrada. Caminé hacia el tribunal, con la corbata que Juan Pablo había insistido en que usara. «Papá, te hace ver fuerte», me dijo antes de salir de casa. Tenía razón, no era solo ropa, era una armadura. El edificio del juzgado estaba rodeado de cámaras, periodistas y curiosos. Gritos de justicia para León se mezclaban con flashes que cegaban. Un agente me guió por una entrada lateral. Al cruzar el pasillo, vi reflejado en el vidrio un hombre que apenas reconocía. Yo mismo, ojeras marcadas, cabello entrecano, pero con una mirada que ya no huía. La sala estaba llena. En el estrado, el juez ajustaba sus lentes. Frente a mí, un jurado atento. Y allí, a la derecha, los acusados, Verónica Salazar y Clemente Álvarez. Mi esposa y mi supuesto hermano del alma me miraron como si yo fuera un fantasma que volvía a atormentarlos, y en cierto modo, lo era. El fiscal abrió con voz firme: «Señorías, hoy no juzgamos solo un fraude financiero. Hoy juzgamos la traición más cruel: enterrar vivo al hombre que confiaba en ellos, robarle su nombre, su fortuna y su dignidad». Verónica arqueó una ceja y susurró algo al oído de su abogado. Clemente no me miraba, fijaba los ojos en la mesa, como si la madera pudiera salvarlo. Me llamaron al estrado. El juez me pidió jurar. Levanté la mano. Y, por primera vez en meses, mi voz sólida, firme: «Juro decir la verdad, toda la verdad». El fiscal me preguntó: «Señor Falcón Herrera, ¿puede relatar lo que sucedió la noche de su desaparición?» Tragué saliva. La sala entera guardó silencio. Regresé temprano de una reunión. Escuché a mi casa. Subí y los encontré juntos. Mi esposa y mi mejor amigo no se escondieron. Me dijeron que llevaban meses planeando quedarse con todo. Yo los amenacé con denunciarlos. Fue entonces cuando Clemente me golpeó en la cabeza. Cuando desperté, estaba bajo tierra, en un ataúd metálico, con un tubo oxidado para respirar. Hubo un murmullo en la sala. El fiscal me hizo describir los días en la oscuridad, el hambre, la fiebre, las palabras que repetía pensando en mi hijo. Al hablar de Juan Pablo, mi voz se quebró, pero no dejé de hablar. La defensa contraatacó con frialdad. El abogado de Verónica se levantó. Pretende que creamos que sobrevivió enterrado durante días solo con un tubo de ventilación. Suena más a un melodrama que a un hecho real. Lo miré a los ojos. Suena imposible. Lo sé, pero aquí estoy, y cada cicatriz en mi piel lo prueba. Las marcas en mis muñecas, la fractura en mi cráneo, las pruebas médicas. Nada de eso es melodrama. El abogado intentó desviar, diciendo que yo había tenido problemas psicológicos por exceso de trabajo. Mostró recortes de prensa de antiguos viajes, insinuando que yo inventaba todo para justificar mis ausencias. Pero entonces, el fiscal presentó el primer golpe maestro, la grabación de Georg, mi antiguo chofer. En la pantalla apareció el rostro del hombre, nervioso, pero claro. Yo los escuché. Verónica decía: «Una vez que León esté bajo tierra, todo será nuestro». Clemente respondió: «Nadie sospechará. Diremos que está en un retiro». A new one. El jurado contuvo la respiración. Verónica cerró los puños con furia. Clemente la miró, acusándola en silencio de no haber previsto aquella prueba. El segundo testimonio vino de Daniel Heller, mi antiguo banquero. Con voz firme explicó cómo se falsificaron firmas,
cómo aparecían transferencias hechas después de mi supuesta muerte. Nadie más que Verónica y Clemente tenía acceso a esas cuentas, declaró. La defensa comenzó a resquebrajarse. Yo lo veía en sus rostros. El maquillaje ya no podía cubrir el sudor. La seguridad inicial se desmoronaba. Durante un receso me quedé en el pasillo con Ángela y los niños. Nicolás jugaba con un carrito. Lleno a todo. Juan Pablo me tomó la mano. Papá, ya casi termina. Falta, hijo. Pero cada palabra nos acerca más a la justicia. Ángela me miró y dijo en voz baja: no se olvide que, pase lo que pase, usted ya ganó. Hasta aquí, con él, con nosotros. Esas palabras me sostuvieron cuando volvimos a la sala. El fiscal presentó la última prueba, el video proyectado en la gala, editado ahora como evidencia judicial. En la pantalla apareció mi rostro ensangrentado, susurrando: me enterraron vivo. Hubo un silencio absoluto. El juez golpeó la mesa para recuperar el orden, pero el impacto ya estaba hecho. El abogado de Clemente pidió suspender la audiencia. El juez lo negó. El espectáculo de la verdad no podía esperar. Al final de la jornada, el juez declaró: con base en las pruebas presentadas, este tribunal determina que existe mérito suficiente para continuar el proceso penal contra Verónica Salazar y Clemente Álvarez por intento de homicidio, fraude y conspiración. Los agentes se acercaron a escoltarlos de regreso a la cárcel preventiva. Verónica gritó: todo esto es un montaje. León está manipulando a todos. Yo no respondí. Solo levanté la mirada hacia el jurado. Vi en sus ojos que no me veían como una víctima rica jugando a resucitar. Me veían como un hombre que había sobrevivido al infierno. Al salir del tribunal, el aire fresco me golpeó el rostro. Las cámaras me rodearon, pero por primera vez no me importó. Levanté la voz, no para ellos, sino para mí, para mi hijo, para Ángela. La verdad ha empezado a salir a la luz y no se detendrá. Esa noche, al cerrar los ojos en la casa del bosque, supe que la guerra estaba lejos de terminar, pero también supe que no había vuelta atrás. Yo había sido enterrado vivo. Ahora era yo quien iba a enterrar sus mentiras, una por una. El segundo día del juicio comenzó con un murmullo diferente. Ya no era la curiosidad morbosa de la prensa, ni la expectación de un espectáculo mediático. Era el presentimiento de que algo irreversible iba a ocurrir. Lo sentí en el aire apenas crucé la puerta del tribunal. Esa tensión espesa como antes de una tormenta. Me senté en mi lugar habitual, con Ángela unos pasos detrás de mí. Juan Pablo y Nicolás no vinieron ese día. Quería mantenerlos lejos del veneno que iba a brotar en esa sala. Verónica y Clemente entraron esposados. La diferencia con el día anterior era evidente. Ya no había sonrisas calculadas ni posturas altivas. Verónica mantenía la mirada baja, aunque su mentón seguía rígido. Clemente, en cambio, sudaba y tamborileaba los dedos sobre la mesa. Incapaz de estarse quieto, el fiscal pidió silencio. Hoy escucharemos a un testigo clave, alguien que formó parte del círculo íntimo de los acusados. Un murmullo recorrió la sala cuando entró Ana Beltrán, mi antigua asistente personal. Sentí un nudo en el estómago. Yo no sabía si Ana seguiría siendo leal a Verónica o si se atrevería a hablar. Se sentó frente al jurado, visiblemente nerviosa. El fiscal le preguntó: señora Beltrán, ¿puede explicar su papel en la empresa del señor Falcón Herrera? Yo manejaba su agenda, documentos y autorizaciones de firma. Respondió, evitando mirarme. ¿Reconoce estas copias de transferencias bancarias? Ella asintió. Sí, Verónica me ordenó falsificar las firmas. Dijo que León había autorizado todo. Incluso me hizo acompañarla a la notaría para dar fe de documentos que yo sabía que eran falsos. La sala estalló en exclamaciones. El juez golpeó la mesa para imponer orden. Yo cerré los ojos. Escuchar la confirmación de esa traición era como recibir otro golpe en la cabeza. La defensa intentó desacreditarla. ¿Por qué deberíamos creerle? ¿Usted fue parte de esas irregularidades? Ana levantó la voz, temblando. Sí, participé y cargo con esa culpa, pero también soy madre. Y cuando escuché que lo habían enterrado, que lo dieron por muerto, no pude seguir callando. Dormía con pesadillas. Vine aquí a limpiar mi conciencia. Miré a Verónica. Sus labios se torcieron en una mueca de desprecio. La mujer que había compartido mi vida durante años se revelaba como una desconocida, fría, calculadora, incapaz de un mínimo remordimiento.
El fiscal presentó entonces pruebas periciales, exámenes médicos que confirmaban mis lesiones, peritos que describían cómo el hierro del ataúd coincidía con herramientas encontradas en la finca de Clemente. Cada palabra era un ladrillo más en el muro que los acorralaba. Clemente, al escuchar su nombre repetido una y otra vez, empezó a perder la compostura, murmuraba entre dientes, golpeaba la mesa, se levantaba sin permiso. El juez le advirtió 2 veces que mantuviera el orden. En un momento, explotó. Ella lo planeó todo. Yo solo seguí órdenes. Un silencio sepulcral cayó sobre la sala. Verónica lo fulminó con la mirada, pero era demasiado tarde. El jurado lo había escuchado. Clemente había roto el pacto de silencio. El fiscal aprovechó el desliz como un cirujano que encuentra el punto débil. Entonces, señor Álvarez, reconoce que participó en el plan de enterrar vivo al señor Falcón Herrera. Clemente se desplomó en su asiento. No respondió, pero el silencio en un tribunal es más elocuente que cualquier palabra. El juez ordenó un receso. Salí a respirar al pasillo, con la cabeza llena de ecos. Ángela se acercó y me puso una mano en el brazo. Ya casi termina. Dijo, sí, pero el precio es alto. Es como volver a morir en público. Ella me sostuvo la mirada. No, León no está muriendo. Está resucitando. Al regresar, el fiscal presentó al último testigo, un perito de voz que confirmó que las grabaciones donde Verónica decía, una vez que esté bajo tierra, todo será nuestro, correspondían indudablemente a ella. Intentaron alegar manipulación digital, pero los análisis eran concluyentes. El jurado ya no tenía dudas. Lo vi en sus rostros. Incredulidad, primero, luego indignación y finalmente una especie de compasión hacia mí, la compasión que a veces precede a la justicia. El juez anunció, tras las pruebas y testimonios escuchados, este tribunal declara a Verónica Salazar y a Clemente Álvarez formalmente culpables de intento de homicidio, fraude y conspiración criminal. La sentencia será dictada en la próxima audiencia. No hubo gritos, no hubo celebración, solo un silencio pesado, como si todos necesitaran procesar lo que acababan de presenciar. Cuando los guardias los escoltaron fuera, Verónica me lanzó su última mirada. No era de arrepentimiento, era odio puro. Un veneno que todavía buscaba envenenar el aire. Clemente, en cambio, parecía derrumbado, apenas un cascarón de hombre. En ese instante entendí algo. La traición destruye primero al traidor. Al salir del tribunal, la prensa me rodeó. Preguntas se amontonaban. ¿Qué siente tras la condena? ¿Qué hará con la empresa? ¿Perdonará alguna vez a Verónica? Me detuve. Los miré y respondí. No vine a buscar venganza. Vine a recuperar la verdad. Y la verdad se ha recuperado. Lo demás pertenece al futuro. Esa noche, de regreso en la casa junto al bosque, me senté en la mesa con Ángela, Nicolás y Juan Pablo. Había silencio, pero era un silencio distinto. No era miedo ni incertidumbre. Era descanso. Juan Pablo me abrazó. Papá, ya terminó. Le acaricié el cabello. Todavía falta la sentencia. Hijo, pero lo importante ya está hecho. Nadie podrá decir que no luché por la verdad. Ángela sirvió la cena. Me miró y dijo, ahora empieza la parte más difícil. ¿Cuál? Pregunté. Aprender a vivir de nuevo. Sonreí por primera vez en mucho tiempo. Tal vez tenía razón. Tal vez mi vida no se trataba solo de sobrevivir al pasado, sino de construir un futuro con quienes habían demostrado que aún podía confiar. Esa noche, al apagar la luz, entendí que el derrumbe de Verónica y Clemente no era solo su final, también era mi renacimiento. El día de la sentencia llegó más rápido de lo que esperaba. El tribunal estaba repleto de periodistas, abogados y curiosos. Yo estaba allí, con las manos entrelazadas, sintiendo el sudor recorrerme la espalda. Ángela me acompañaba, discreta, con una serenidad que me sostenía en silencio. Juan Pablo se había quedado en casa con Nicolás. No quería que viera el rostro de su madre enjaulada. El juez entró y la sala se levantó. Sus palabras resonaron con el peso de un martillo sobre la piedra. Tras la evaluación de las pruebas, testimonios y peritajes, este tribunal condena a Verónica Salazar y Clemente Álvarez a 35 años de prisión por intento de homicidio, fraude agravado y conspiración criminal. El murmullo fue inmediato. Algunas personas aplaudieron, otras suspiraron,
Los flashes estallaban sin pausa. Yo me quedé quieto, mirando al frente. No sentí júbilo, ni siquiera alivio inmediato. Lo que sentí fue vacío, porque aunque la justicia había hablado, nada devolvería los años de confianza perdida. Ni las noches que pasé enterrado bajo tierra, ni la inocencia que mi hijo había perdido. Verónica me miró por última vez. Sus ojos, que alguna vez creí conocer, solo reflejaban odio. Clemente, en cambio, se desplomó sobre la silla. Como si finalmente comprendiera el tamaño del abismo que él mismo había cavado, el juez levantó la sesión y con un golpe de martillo cerró un capítulo de mi vida. Al salir del tribunal, los micrófonos me rodearon. Señor Falcón Herrera, ¿qué opina de la sentencia? Respiré profundo antes de responder. No hay victoria en ver a alguien tras las rejas. La verdadera victoria es poder volver a mirar a mi hijo a los ojos y decirle que nunca dejé de luchar por él. Lo demás es solo justicia. No añadí más. Me abrí paso entre la multitud y busqué el rostro de Ángela. Ella sintió como si supiera que esas palabras eran también para ella. La vida después del juicio fue extraña. Pasé semanas intentando recordar qué significaba vivir sin miedo constante. El silencio de la noche ya no estaba cargado de amenazas, sino de calma. Un día, sentado en el comedor de la casa, junto al bosque, miré a Juan Pablo y a Nicolás dibujar sobre la mesa. Estaban diseñando un logotipo, una mano que emergía de la tierra, alcanzando un rayo de luz. ¿Qué es eso? Les pregunté. ¿Es tu fundación? Papá, dijo Juan Pablo, la vamos a llamar Renacer Falcón. Me quedé sin palabra. El proyecto había surgido de conversaciones con Ángela, de su insistencia en que mi experiencia no podía quedar solo como un escándalo, debía convertirse en un testimonio de resiliencia. Así nació la idea de una fundación dedicada a apoyar a personas que habían sufrido traiciones, violencia doméstica, fraudes o abusos de confianza, mujeres solas, niños abandonados, hombres quebrados por engaños. Queríamos darles recursos, apoyo legal, refugio y, sobre todo, esperanza. El día de la inauguración llegó en un centro comunitario sencillo, lejos del lujo de los auditorios donde yo solía hablar. No había corbatas caras ni champán, solo gente real, vecinos, voluntarios, familias enteras. Me subí al escenario improvisado. Mi corazón latía con fuerza, pero esta vez no de miedo, sino de emoción. Me enterraron vivo, comencé, pero no pudieron enterrar mi verdad. Tampoco pudieron enterrar mi deseo de luchar. Y hoy estoy aquí, no para hablar de venganza, sino para hablar de segundas oportunidades. Mis ojos buscaron a Ángela entre el público. Ella sonrió, con los brazos alrededor de los niños. La Fundación Renacer Falcón no nació de una idea brillante en un consejo de administración. Nació en un cobertizo humilde. Cuando una mujer valiente decidió escuchar un susurro y no mirar hacia otro lado, nació de la bondad de Ángela Torres, de la curiosidad y la valentía de su hijo Nicolás y del amor que me mantuvo vivo, el de mi hijo Juan Pablo. Hubo aplausos sinceros, no estruendosos, pero sí auténticos, y esos eran los que más valían. Esa noche, de regreso a casa, cocinamos juntos. Ángela preparó guiso de pollo. Los niños pusieron la mesa y yo serví el vino. Al terminar, encendimos una vela en el centro de la mesa. Juan Pablo preguntó, «Papá, ¿ya somos una familia?» Lo miré fijamente, con el corazón encogido. «Sí, hijo, tal vez no de la manera en que los libros lo explican, pero sí, somos una familia porque elegimos estar juntos». Ángela me tomó la mano. Nicolás sonrió con timidez. Y en ese instante supe que, más allá de las riquezas, de las empresas y del poder, eso era lo único que realmente importaba. Antes de dormir, me acerqué a la ventana. Afuera, el bosque permanecía en silencio, como guardando el secreto de cómo todo había comenzado. Recordé el sonido de mi propia voz susurrando en la oscuridad y cómo alguien había decidido escuchar. Ahora ya no era un hombre enterrado por la traición, era un hombre que había vuelto a la vida, y mientras observaba a mi hijo dormir tranquilo, susurré en voz baja. Gracias, Ángela. Gracias, vida, porque incluso desde la tumba más profunda, todavía se puede renacer. Ha pasado un año desde aquella sentencia que selló el destino de Verónica y Clemente. El tiempo, lejos de borrar las cicatrices,
Me enseñó a mirarlas como recordatorios, pruebas de que incluso bajo tierra, la esperanza puede respirar. Hoy la casa, junto al bosque, está llena de vida. Cada mañana despierto con el sonido de risas mezcladas, las de Juan Pablo y Nicolás corriendo hacia la cocina, discutiendo sobre quién pondrá primero la mantequilla en las tostadas. Angela, con su paciencia infinita, los observa mientras prepara café. Yo me siento en la mesa, todavía sorprendido de tener este privilegio sencillo, desayunar en familia. El jardín, donde antes solo había maleza, ahora es un pequeño paraíso. Construimos una casa en el árbol. Los niños la llaman la Torre de los Secretos. Desde allí, planean aventura, inventan historias y, a veces, simplemente observan las estrellas. Cada vez que los escucho reír, sé que esa es la victoria más grande que pude alcanzar. La Fundación Renacer Falcón también ha crecido más allá de lo que imaginaba. Empezó con un puñado de voluntarios, pero hoy contamos con abogados, psicólogos, trabajadores sociales. Hemos abierto 3 centros de atención en Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey. Recuerdo el caso de Lucía, una madre que llegó con 2 hijos después de ser estafada por su propia familia. Estaba rota. Como yo lo estuve, hoy trabaja como coordinadora de proyectos, ayudando a otros a salir adelante. Cuando me abrazó en la última reunión y dijo, usted me devolvió la voz, comprendí que la fundación no es mía, es de todos los que decidieron no rendirse. Un domingo especial organizamos una feria comunitaria, había música, puestos de comida y charlas de motivación. Juan Pablo subió al escenario conmigo. Mi papá volvió porque nunca dejó de pensar en mí. Dijo, sus palabras hicieron llorar a muchos. Yo lo abracé con el corazón lleno. Él era mi ancla, la razón por la que nunca dejé de luchar en aquella tumba de metal. Ángela también habló. Su voz, dulce pero firme, recordó a todos que una simple decisión, escuchar un susurro en el bosque, cambió el rumbo de nuestras vidas. He aprendido que las riquezas no están en cuentas bancarias ni en acciones. La verdadera riqueza está en ver crecer a tus hijos, en compartir la mesa con quienes confías, en dar esperanza a alguien que la ha perdido. Ese es el mensaje que quiero dejar hoy. De las cenizas de la traición puede nacer una vida nueva, y cuando esa vida se comparte, se multiplica. Si esta historia te conmovió, quiero invitarte a ser parte de nuestra comunidad. Aquí contamos relatos como este, que muestran que incluso en las sombras más profundas puede florecer la luz. Suscríbete y acompáñanos en Vidas de Millonarios, donde cada capítulo es un recordatorio de que la grandeza no está en el oro, sino en el corazón. Si aún estás leyendo, significa que estas historias tienen un eco en ti. No te vayas sin unirte a Vidas de Millonarios, porque juntos podemos seguir construyendo un espacio de esperanza. Deja tu comentario, comparte tu sentir y haz crecer esta familia de Vidas de Millonarios, porque tu voz también puede inspirar a otros. Y no lo olvides, cada acto de bondad, por pequeño que parezca, puede ser el inicio de una nueva vida. Por eso te invito, una vez más, a que te suscribas y formes parte de Vidas de Millonarios, donde recordamos que lo más valioso no es lo que tienes, sino lo que das. Hasta la próxima. Y que nunca falte la fe, la fuerza y la compasión en tu camino.